Bueno, bienvenidos a Arquitectura de Computadoras. Esta es la materia que le sigue a Fundamentos de Sistemas Embebidos. En Arquitectura de Computadoras tenemos tres unidades, la unidad 0, 1 y 2. Así que como vamos a hacer un pequeño repaso, que es lo que deberían conocer antes de empezar con la unidad 0, vamos a arrancar con la unidad F. Obviamente saben, por sistema de numeración, F es -1 si codificamos en 4 bits. En la materia previa estudiamos cómo funcionan los circuitos en corriente continua. Comenzamos con los tres elementos fundamentales que necesitamos para cualquier circuito en corriente continua, que son la batería, o sea, la fuente de alimentación, una resistencia, un resistor y los cables conductores que los unen. Estudiamos la historia de la electricidad y luego nos focalizamos en la ley de Ohm, en donde relacionamos la tensión, la corriente y la resistencia. Aprendimos qué es cada uno de esos conceptos y modelizamos este circuito de la vida física en un esquemático, en un circuito que podemos dibujar en un papel, y estudiamos las propiedades de este circuito de manera algebraica. Luego nos encontramos con circuitos un poco más complejos, en este por ejemplo, donde aparecen dos resistencias en serie, con lo cual la ley de Ohm ya no nos alcanzaba para estudiar todos los distintos puntos de este circuito. Nos iba a aparecer este punto acá de tensión intermedio, y bueno, para eso aprendimos la ley de tensiones de Kirchhoff, la LBK, que nos permitía hacer este cálculo. También vimos otros circuitos donde aparecen las resistencias en paralelo, y acá, bueno, utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular qué sucede con las corrientes cuando ingresan y cuando salen de este nodo, y con un poco de cuentas algebraicas podíamos encontrar cómo se divide la corriente en ese circuito. Todos estos circuitos son lineales, o sea, una vez que hacemos una conexión de una resistencia a esta fuente de alimentación, pasa un tiempo hasta que la corriente se estabiliza, pero cuando la corriente se estabiliza, vamos a obtener siempre esa corriente y vamos a obtener siempre la caída de tensión que corresponda sobre la resistencia al lado de las resistencias, y la fuente va a entregar siempre el mismo potencial eléctrico, no va a cambiar a lo largo del tiempo. Estas son las asunciones que hicimos para estos circuitos elementales, pero sabemos que eso en la vida real no pasa. Estudiamos también circuitos semiconductores en los cuales no se comportan de forma lineal, sino que justamente por eso son semiconductores. En ciertas circunstancias dejan pasar la corriente y en otras ciertas circunstancias no dejan pasar la corriente. El circuito elemental que estudiamos como primera introducción a un semiconductor fue un diodo. En los diodos aprendimos que están formados por un ánodo y un cátodo. Entendimos cómo polarizarlos en directa, cómo polarizarlos en inversa, y estudiamos que necesitan una pequeña tensión de umbral como para empezar a conducir cuando están polarizados en directa, y vimos que si hacemos circular si los sometemos a una tensión en inversa lo suficientemente alta, podemos hacer que se rompan y dejan de funcionar como un diodo. Una vez entendido cómo funciona un diodo, pasamos a estudiar los transistores, en particular los transistores MOS complementarios, canal P y canal N. Con dos de estos transistores podemos fabricar una compuerta NOT, ¿sí? Un circuito negador donde el valor de tensión que ingresa por la entrada se complementa a la salida, o sea, obtenemos el inverso. Luego, haciendo una conexión inteligente de estos transistores, podemos lograr un circuito que se comporta como una compuerta NAND, y haciendo otro tipo de conexión inteligente conseguimos un circuito que se comporta como una compuerta NOR. Así que con lo que tenemos acá, NAND, NOR y NOT, podemos fabricar compuertas AND, por ejemplo, negando la salida de una NAND, o compuertas OR, negando la salida de una NOR, y de esta forma tenemos AND, OR y NOT, y esa es la base para toda la lógica booleana que nos va a permitir hacer diseños de lógica combinacional. Dado que estas compuertas se consiguen de forma comercial hoy en día con circuitos integrados, no con transistores, estudiamos las propiedades de los circuitos integrados. Aquí es donde estudiamos que determinados niveles o rangos de tensión les asignábamos un 1 lógico o un 0 lógico, y definíamos ciertas áreas como valores inaceptables, valores que no eran ni 0 ni 1. Después estudiamos qué es lo que ocurre cuando se transiciona una salida de 0 a 1 o de 1 a 0. Estudiamos cuáles son las propiedades de esos pulsos y obtuvimos de la hoja de datos del circuito integrado cuáles son los valores de tensión para definir un 1, para definir un 0 y
bueno, las corrientes, todo lo que hace falta conocer de un circuito integrado como para poder hacer un diseño con ese chip en particular. Y ya por último, en tecnología de circuitos integrados, cuando hacemos una conexión entre dos circuitos integrados, por ejemplo la salida de esta NAND con la entrada de esta NOT, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la tolerancia al ruido que va a tener esta conexión. Entonces hacemos el estudio de margen de ruido donde determinamos si, dependiendo del nivel de tensión de la salida, la entrada va a reconocer el valor como un 1, como un 0 o como un valor inválido. Luego pasamos a estudiar los circuitos combinatorios y acá ya nos olvidamos de la tensión, de la corriente, de la potencia, de todo lo que tiene que ver con el mundo real, nos abstraemos de todo eso y hacemos diseños de circuitos que son útiles, pero todo lo llevamos a unos y ceros. Si bien sabemos que un 0 va a ser un valor de tensión entre, por ejemplo, 0 y 0,7 volt, y un 1 va a ser un valor de tensión, por ejemplo, entre 2,5 y 3,3 volt, nos olvidamos de todo eso y trabajamos con unos y con ceros. Y ahora con estos circuitos podemos resolver problemas muy puntuales. Por ejemplo, teníamos un ejemplo de un banco en donde para poder acceder a la bóveda teníamos que cerrar la puerta de entrada a este pasillo previo a la bóveda y tenía que haber un guardia de seguridad en el punto B y en el punto C permitiéndonos entrar. Entonces únicamente en los casos en donde F se va a abrir, F va a valer 1, ocurre cuando la puerta está cerrada y hay un guardia en B y hay un guardia en C. Y si queríamos dejarlos pasar cuando la puerta estaba abierta, bueno, entonces con el estado de la puerta en 1 también lo dejábamos pasar. Eso lo representa esta tabla de verdad con esos dos unos que están ahí. De esta tabla de verdad vamos a querer fabricar un circuito combinatorio, o sea, una caja negra donde ingresan esas tres entradas, esas tres variables que pueden valer 1 o 0 cada uno. La salida va a ser el control de esa puerta de la bóveda que estábamos queriendo controlar y esto lo traducimos a un circuito que va a ser una suma de productos. Los productos son las AND, la suma es la OR. Esto es una lógica de dos niveles que resuelve esa tabla de verdad en particular. También planteamos que todos los circuitos combinatorios se pueden resolver con una lógica de dos niveles, o sea primeros con puertas AND y después con puertas OR, o primeros con puertas OR y después con puertas AND, si lo queremos resolver por los ceros, lo que se conoce como maxi términos. Este caso que estamos viendo acá es mini términos, y aprendimos cómo simplificar estos circuitos utilizando, por ejemplo, el mapa de Carnot, que nos permite hacer simplificaciones para resolver el mismo circuito pero con menos compuertas. Y una vez que entendimos que podíamos resolver operaciones aritméticas y operaciones lógicas con estos circuitos nuevos combinacionales que estábamos estudiando, repasamos algunos circuitos conocidos como el sumador, donde el carry se encuentra encadenado, codificadores y decodificadores, el multiplexor, que era uno bastante útil, y luego estudiamos cómo hacer comparaciones entre dos números A y B y determinar si A era igual a B, distinto, mayor, menor, tanto para el caso de números signados como para el número sin signar, y todos estos circuitos los vamos a encontrar adentro de una computadora en lo que se conoce como ALU, unidad aritmética lógica, en donde van a ingresar dos operandos, dos números que vamos a tratar de operar, y definiendo cuál es el valor que seleccionamos en operación, la ALU nos va a entregar el resultado, o sea, de la suma de estos dos operandos, la resta, la operación AND entre esos dos operandos, lo que sea. Con esos circuitos combinacionales teníamos un problema y el problema era que no cambiaban en el tiempo. O sea, siempre que teníamos un valor de entrada, el valor de salida iba a ser conocido y no iba a depender de lo que había ocurrido previamente con ese circuito, ya que el circuito no tenía memoria. Así que estudiamos circuitos con memoria antes de empezar la unidad de lógica secuencial. Aprendimos cómo funciona un circuito latch RS, ¿sí? Un circuito que tiene memoria, que puede almacenar un bit y que tenemos un botón para forzarlo en 0 o para forzarlo en 1. Esta fue la base de un circuito con memoria que empezamos a estudiar. Y esto lo planteamos como un circuito para memorizar el resultado de algo que proviene de la lógica combinacional. Entonces, vamos a tener una cierta lógica combinacional que va a depender su salida de los valores que tengamos a la entrada. Eso va a producir un valor, sea un 0 o sea un 1, y eso se va a habilitar luego de que la lógica combinacional termina de calcular el valor, se va a habilitar dentro de un flip-flop y se va a almacenar cuál es el resultado. Dado que esto era bastante engorroso porque teníamos que generar una lógica para forzar un 1 o una lógica para forzar un 0,
inventamos un flip-flop tipo D en donde hay un único canal por donde ingresan los datos, una señal de clock que nos va a servir para saber en qué instante memorizamos, entradas forzadas para forzar un 0 o un 1 en el momento del inicio y vamos a tener ahí la salida disponible y también viene la salida complementaria disponible, aunque no siempre la vamos a utilizar. Y este es el bloque fundamental que vamos a utilizar para almacenar memoria en una computadora. Con este flip-flop tipo D y también estudiamos cómo funciona el flip-flop tipo T, estudiamos un montón de circuitos secuenciales, ¿sí? Entonces tenemos un registro latch donde ingresan los datos en paralelo y salen en paralelo, un registro de desplazamiento, un shift register, donde los datos ingresan en serie y salen en paralelo. Ese mismo lo estudiamos donde los datos pueden desplazarse hacia izquierda o hacia derecha con una señal de control. Y luego estudiamos contadores, estudiamos un contador binario asincrónico, después estudiamos un contador binario sincrónico y otros contadores como el contador Johnson o el contador en anillo, los cuales no tienen un código binario, pero sí tienen un código de cuenta válido y los podemos utilizar sin ningún problema. Y con esas dos herramientas, la lógica combinacional y la lógica secuencial, encaramos un tipo de circuito más complejo al que conocimos como máquina de estado, Finite State Machine, máquina de estado finita. También en álgebra le suelen decir un autómata finito. En el caso de las máquinas de estado, vamos a resolver un problema y el estado va a representar una información útil de un evento que ha sucedido en el tiempo. Entonces vamos a utilizar una memoria para guardar el estado, van a ser básicamente flip-flops, y luego vamos a tener un diagrama de transición en donde vamos a describir cómo se pasa de un estado a otro en función a una entrada. Vamos a crear una tabla de verdad. Esta tabla de verdad va a tener el estado actual, cuál es el valor de la entrada y cuál es el valor del nuevo estado al que vamos a pasar dependiendo del valor de la entrada y el estado actual. Así que viéndolo en un diagrama de bloques, vamos a tener una lógica combinatoria, es literalmente una tabla de verdad implementada con puertas, con circuitos combinatorios. Esto no tiene memoria, que va a capturar los valores de la entrada y una realimentación del estado actual y con eso va a generar el valor del nuevo estado. Ese valor del nuevo estado se va a grabar en la lógica secuencial, en un flip-flop. Vemos que esto sí se encuentra conectado a una señal de clock que va a indicar el momento exacto en donde se va a hacer el cambio de estado y dependiendo cuál es el estado actual, vamos a aplicar una lógica combinatoria, a veces es muy sencilla, a veces es más compleja, que va a definir cuál es el valor de la salida de esta máquina de estado. Por ende, para esa máquina de estado de ejemplo que estábamos viendo, íbamos a tener dos bits de entrada, a 0 y a 1, con la señal de clock y la señal de reset para darle el valor inicial a la máquina de estado. Luego vamos a tener una lógica combinacional que se va a encargar de definir cuál es el valor del nuevo estado. El estado se va a almacenar en algunos flip-flops y luego vamos a tener una lógica combinacional de salida que va a tomar los valores del estado y va a generar un valor de salida acorde a lo que necesitemos. Hay más de una forma de hacer estas máquinas de estado. Esta que estamos viendo es una máquina de Moore, en donde se encuentra bien separada la lógica combinatoria que calcula el próximo estado y la lógica combinatoria de la salida. Existe la máquina de Mealy, donde eso no necesariamente se encuentra separado, se puede resolver con la misma lógica. Son dos formas distintas de hacer más o menos lo mismo. En algún caso va a convenir una más que la otra, pero el concepto general es este. Vamos a tener un estado que se va a almacenar en unos flip-flops y ese estado va a representar algo. Y ya para terminar la unidad de máquinas de estado finito, estudiamos máquinas de estado entre comillas programables, o sea, máquinas de estados donde la lógica combinacional lo resolvíamos con una tabla, una lookup table, que es básicamente una memoria ROM, en donde grabamos cuáles son los valores de salida de la máquina de estado, de la lógica combinacional, en función de las entradas y el estado actual. Esto era más sencillo ya que no teníamos que estar implementando con compuertas ni teníamos que estar simplificando. Básicamente era una tabla en donde se representaba la tabla de verdad, así copiada literalmente como se definía, y era mucho más sencillo de implementar. Vamos entonces a repasar este último tema de máquinas de estado finito haciendo un ejercicio diseñando una máquina de estados. El ejercicio nos dice que diseñemos una máquina de estado que detecte una secuencia 0, 1, 1 va a ser la secuencia, produciendo un 1 en la salida F.
Estos valores van a ingresar con dos botones, o sea, va a haber un botón que va a generar un 0 y un botón que o sea, se va a poner en 1 cuando se genera un 0 y un botón que se va a poner en 1 cuando se genera un 1. O sea, tenemos dos botones, uno ingresa a los ceros, el otro ingresa a los unos. Cada vez que se pulsa uno de estos botones se va a producir un pulso de clock. Pensémoslo como que tenemos el teclado de una caja de seguridad y tenemos que reconocer una clave. Si bien podríamos usar los 10 dígitos, va a hacer que la máquina de estado sea más compleja de implementar. Entonces vamos al caso más sencillo donde tenemos únicamente dos dígitos, el 0 y el 1, y con eso vamos a ingresar una clave, en este caso 011. Cuando los últimos tres dígitos que ingresaron fueron 0, 1, 1 en ese orden, entonces vamos a producir un 1 a la salida. En cualquier otro caso, vamos a generar un 0 en la salida F. Así que arrancamos en un estado inicial, ese 0 lo vamos a representar con 0, 0 en dos flip-flops. Y mientras ingresen unos, no vamos a hacer nada hasta que ingrese el primer 0. Cuando ingrese el primer 0, o ingrese un 0 mientras estamos en el estado de S0, vamos a pasar al estado S1, eso lo vamos a codificar con 0, 1. Y este estado S1 lo que representa es que el último valor que ingresó fue un 0. Estábamos en un estado inicial S0 y llegamos a S1 porque ingresó un 0. Esa es la información que está almacenando ese estado S1. Si estamos en S1, llegamos ahí porque el último valor que ingresó fue un 0. Y notemos que puede provenir de S0 o ahora vamos a ver que también podemos volver desde S3 o desde S2. Entonces, siempre que haya ingresado un 0, vamos a ir a parar al estado S1. Y eso es lo que guarda el estado. El estado está representando que el último valor que ingresó es un 0. Por eso estamos en S1. Luego, si ingresó el primer 0 e ingresa un 1, entonces nos vamos a ir al estado S2, porque ya detectamos dos de los dígitos que estábamos tratando de detectar. Ahora, si estamos en el estado S0 e ingresa otro 0, bueno, puede ser este primer 0 nuevamente. Podemos tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, entonces nos quedamos en el estado S1. Así que en el estado S1, con un 1 nos vamos al estado S2, con un 0 nos quedamos en el estado S1. Luego, si estamos en el estado S2, tenemos reconocida ya la secuencia 0 y 1. Si tenemos un 1, vamos a ir a un estado S3, en donde vamos a haber reconocido efectivamente 0, 1, 1, y ahora la salida F va a valer un 1. Y si estamos en este estado S2 y nos vuelve a ingresar un 0, bueno, volvemos al estado S1, ya que podemos tener uno de los primeros ceros en la secuencia. Si estamos en el estado S3, donde reconocimos la secuencia, con cualquier valor que ingrese vamos a salir, ya que los últimos tres dígitos no van a haber sido 0, 1, 1, porque si estamos ahí en ese estado porque los últimos tres dígitos fueron 0, 1, 1, ingresa un nuevo dígito, seguro vamos a salir de ahí. Así que si ingresa un 0 vamos a volver a ese 1, ya que puede haber sido este primer 0. Imaginemos que tenemos 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, nos vamos a quedar entre S1, S2, S3, S1, S2 y S3. Y si estamos en S3 e ingresa un 1, reseteamos a S0 a esperar el primer 0 para comenzar con la secuencia para detectar el 0, 1, 1. Todo esto lo representamos en la tabla de verdad. Notemos que tenemos el estado actual, E1 y E0, lo tenemos como corrido hacia la izquierda y tenemos la entrada en el bit menos significativo. Entonces, si estamos en el estado 0 y lo que tenemos es la entrada 0, resolvemos esto. Si la entrada es 1, resolvemos esto que está acá. Si estamos en el estado 0, 1, entonces tenemos también el valor de entrada 0, el valor de entrada 1. En el estado 1, 0, o sea, cuando vale 2, tenemos 0 y 1. Y en el estado 1, 1, o sea, cuando vale 3, también tenemos 0 y 1. Entonces, esta vendría a ser la entrada y esta vendría a ser la salida, que es el valor que le vamos a dar a el nuevo estado cuando terminemos de transicionar. Bien, entonces vamos a implementar esta máquina de estado en Logisim. Abrimos Logisim y vamos a agregar los dos botones, ¿sí?, que dijimos que íbamos a poner. Entonces tenemos un botón cuando ingresa un 1 y vamos a tener un botón cuando ingresa un 0. Vemos que si apretamos estos botones, efectivamente funcionan, se ponen en 1 cuando los apretamos. Pero bueno, lo que no tenemos es algo que nos avise que se produjo un cambio en el botón. Necesitaríamos detectar que alguno de estos dos botones
se puso en 1 como para poder generar ese pulso de clock que va a hacer que funcione la lógica combinacional. Y la lógica secuencial es la que va a depender de ese clock. Vamos a utilizar una lógica combinacional para generar ese pulso de clock. Y bueno, si necesitamos un 1 acá o un 1 acá, ese O es una compuerta OR de cajón, así que ponemos una compuerta OR, hacemos las conexiones, vamos a generar un túnel y a esto lo vamos a llamar la señal de clock. Y lo que vamos a ver que cuando apretemos alguno de los botones se va a generar un 1 en esa señal de clock mientras el botón se mantenga apretado. Entonces eso nos va a generar un pulso. Ahora, aparte de la señal de clock, necesitamos una señal de cuál es el dato que ingresa, si ingresa un 0 o si ingresa un 1. Así que hasta el fin vamos a poner el dato, ¿sí? Lo llamamos D, por ejemplo, este es el dato que ingresa, y necesitamos que esto valga 1 cuando el botón 1 está apretado y 0 cuando está apretado el botón 0. Pero en realidad nunca vamos a poder apretar los dos botones a la vez. Así que si tomamos el dato cuando está el botón 1 apretado, entonces si apretamos, vemos que se genera el pulso de clock y que el dato en D va a ser un 1. Y si apretamos en 0, generamos el pulso de clock y el dato en D va a ser 0, porque este botón no está apretado, el 1. Así que con esto resolvemos el problema de la entrada a esta máquina de estado. Si queremos verlo, podemos agregar un flip-flop tipo D. Y en este flip-flop tipo D, bueno, hacemos temporariamente la conexión con D y hacemos temporariamente la conexión con clock. Y vamos a ponerle un LED a la salida para ver en qué estado estamos. Y entonces vemos que si ingresamos un 0, el circuito genera un 0. Si ingresamos un 1, el 1 ese se guarda y quedó guardado cuál fue el último botón que se apretó. Si apretamos un 0 queda un 0, si apretamos un 1 queda un 1. ¿Sí? Aunque no estemos apretando el botón permanentemente, cuando apretamos y soltamos, esto memoriza cuál fue el último de los botones que se apretó. Bien, entonces hacemos el diseño de esta máquina de estado y la implementamos con una memoria ROM. En la memoria ROM lo que vamos a guardar es la secuencia, o sea, cuál es la salida que tenemos que generar en función de la entrada y acomodamos los bits de la entrada como los habíamos planteado en la tabla de verdad. O sea, el bit más significativo del estado es el más significativo de la entrada a la tabla, luego viene el que le sigue y la entrada, el valor de D, el 0 o el 1 que ingresa, es el menos significativo. Así que lo que podemos decir es que el estado está corrido a la izquierda un bit y se completa con el valor de la entrada para formar los 3 bits, las 8 combinaciones que tenemos de entrada. Y esto, bueno, se lee desde aquí, estamos en el primer valor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que estamos representando acá es, con estos dos dígitos que tenemos acá, si estamos en el estado 0 e ingresa un 0, nos vamos a ir al estado 1. Si estamos en el estado 0 e ingresa un 0, nos quedamos en el estado... E ingresa un 1, nos quedamos en el estado 0. Si estamos en el estado 1 e ingresa un 0, nos vamos al estado 1. Si ingresa un 1, nos vamos al estado 2. Si estamos en el estado 2 e ingresa un 0, nos vamos al estado 1. Si ingresa un 1, nos vamos al estado 3. Y si estamos en el estado 3 e ingresa un 0, nos vamos al estado 1. Ingresa un 1, nos vamos al estado 0. Estos valores de 2 bits, ¿sí? Pueden valer 0, 1, 2 o 3, son el nuevo estado, el estado 0 y el estado 1', y se van a tomar como entrada de los flip-flops que almacenan el estado, y luego vamos a tener la realimentación a la ROM y esto queda como una máquina de estado. En paralelo a todo esto calculamos el valor de f de salida, que para que sea un 1 tenía que haber un 1 en cada bit del estado, así que es una compuerta AND, y con esto cumplimos con la máquina de estado. Tenemos la lógica de la entrada que genera la señal de clock y el dato de entrada, luego pasa por una lógica combinatoria que calcula el nuevo estado, almacenamos el estado y luego tenemos la lógica combinatoria que genera el valor de salida. Así que esto debería funcionar sin ningún problema y ese sin ningún problema en ingeniería ya sabemos que es la frase que genera todos los problemas. Así que generamos la secuencia de entrada, ponemos 0, 1, 1 y vemos que no funciona. 0, 1, 1 y no funciona. 0, 1, 1 y no funciona. Y está todo
bien diseñado. Al principio no parecería haber ningún error. ¿Qué pasa que no funciona? El motivo por el cual no funciona es que no estamos haciendo un buen manejo de los tiempos. No estamos considerando cómo transcurren los eventos. Si bien dijimos que nos íbamos a abstraer y íbamos a trabajar todos con ceros y con unos, estos circuitos funcionan en la vida real. Acá están simulados, pero en la vida real tienen retardos. Entonces, cuando nosotros presionamos uno de estos botones, por ejemplo el botón 1, se genera inmediatamente un 1 en la señal D. La señal de clock va a generar un 1, va a estar un poco atrasado en el tiempo, o sea, va a venir después el cambio a flanco ascendente de clock del momento en el que el valor de D pasó a 1, y eso es porque esta compuerta va a tardar un tiempo en conmutar y en transformar su valor de 0 a 1. Eso tiene que ver con el tiempo de propagación de la compuerta y con los transistores por los cuales están formados. Ahora, luego de que esa compuerta genera el flanco ascendente de clock, los flip-flops van a comenzar a lachear, van a guardar el valor que tienen en sus entradas, que va a provenir de E0' y E1'. Pero ¿qué pasa? La memoria ROM también tiene su tiempo de propagación y el valor de D va a haber cambiado casi inmediatamente, pero la memoria ROM no necesariamente va a tardar exactamente el mismo tiempo que va a tardar esta compuerta OR que está acá. Probablemente tarde más. Entonces, en el momento en el que estamos capturando el valor dentro de los flip-flops, vamos a estar capturando un valor que sale de la memoria ROM que es anterior, porque la memoria ROM todavía no terminó de conmutar. Y es por eso que este circuito no funciona, porque no estamos respetando esos tiempos. Esos tiempos tienen un nombre, se conocen como tiempos de setup y tiempos de hold. El tiempo de setup es cuánto tiempo necesitamos mantener estables las señales en las entradas de datos de los flip-flops para que el valor pueda ser capturado, y luego que se produce el flanco ascendente de clock, que en este caso, bueno, son por flanco ascendente, van a capturar cuánto tiempo de hold, cuánto tiempo tenemos que mantener esos valores en E0' y en E1' para que el flip-flop realmente los capture. Y esos son dos tiempos importantes que no estudiamos en Fundamento de Sistemas Embebidos, pero que acá los vamos a tener que tener en cuenta, ya que vemos que un buen diseño que acabamos de hacer no funciona porque no tomamos en cuenta esos valores. Por ende, a partir de ahora vamos a realizar un diagrama de tiempos para estudiar cómo es que funciona la secuencia de eventos de nuestro programa. Cuando nosotros tenemos la señal de clock en 0 que comenzamos, vamos a suponer que apretamos el botón 1 pasa de 0 a 1. En este momento, en la cadena de eventos, es que detectamos que hubo un cambio. ¿Sí? Nuestro circuito tiene que reaccionar a este cambio, a este flanco ascendente. Aquí la memoria ROM va a empezar a calcular el nuevo estado. Y los flip-flops, bueno, todavía no pueden calcular cuál es el nuevo estado. Lo que tenemos que hacer es darle un tiempo para que los flip-flops puedan conmutar. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es los vamos a transformar en flip-flops de flanco descendente. Logrando eso, vamos a hacer que los flip-flops capturen en el momento del flanco descendente. Y de esa forma los flip-flops van a capturar, bueno, unos segundos después del tiempo de hold, van a capturar el nuevo estado. Entonces, la lógica combinacional va a resolver en el instante en donde nosotros tenemos el cambio y lo vamos a mantener un tiempo de setup. Y luego, cuando tengamos el flanco descendente, luego del tiempo de hold o parte del tiempo de hold, ¿sí? Porque el tiempo de hold es algo que tenemos que respetar, pero flip-flop va a conmutar, vamos a obtener el nuevo estado. Y luego de todo eso, vamos a tener recién el cambio en la salida. Fíjense cuál es la cadena de eventos que tenemos que seguir. Así que modifiquemos el circuito para que los flip-flops trabajen en flanco descendente. Y esto, bueno, es bastante simple de hacer. Primero cortamos esta conexión con el clock, marcamos el flip-flop, le decimos que trabaja en flanco ascendente, hacemos la conexión, bien hecha, y bueno, vamos a probar a ver si funciona o no funciona. Así que ingresamos 0, 1, 1 y vemos que detectó la secuencia. Luego, si tenemos un montón de ceros, no hace nada hasta que ponemos 1 y 1 de vuelta y detecta perfectamente. Si tenemos después muchos unos, nos quedamos en el estado 0.
Si tenemos 0, 1 y 0, obviamente no es un valor válido. 0, 1, 1 lo es, 0, 1, 1 lo es, 0, 1, 1 lo es. Y vemos que ahora sí funciona de la manera que nosotros esperamos cuando lo diseñamos. Así que volvemos al diagrama de tiempos. Desde que se produce el cambio en la entrada, tenemos que darle un tiempo a la lógica combinacional para que calcule el valor del nuevo estado y luego ahí vamos a hacer la captura del nuevo estado. La forma simple de hacerla es, bueno, capturamos los valores en el flanco descendente y le damos desde el momento que se produce el evento hasta el flanco descendente, que es cuando se suelta el botón, le estamos dando ese tiempo a la lógica combinacional para que termine de conmutar. Ahora, ¿cuánto tiene que ser ese tiempo? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la hoja de datos. Aquí tenemos la hoja de datos de un 74HC74, que son los flip-flops que utilizamos en fundamento de sistemas embebidos en una de las PLTA. Y acá tenemos los tiempos de setup, los tiempos de hold, el tiempo mínimo de pulso. Vamos a tomar el peor de todos los casos para el peor valor de tensión que haya. O sea, tomemos, como buenos ingenieros, tomemos el peor caso y diseñemos considerando el peor de los casos. Bueno, el mínimo tiempo de setup que tenemos que tener, si está a una alta temperatura, con un bajo valor de tensión, o sea, el peor de todos los casos nos dice que tiene que ser 120 nanosegundos. Y vamos a asumir ese tiempo de setup y también asumamos ese tiempo de hold. Aunque el tiempo de hold tenga que ser menor, como buenos ingenieros vamos a asumir el peor de los casos y vamos a hacer 120 nanosegundos de hold y 120 nanosegundos de setup y de hold. Ahora, tampoco nos vamos a guiar exactamente por lo que dice la hoja de datos, así que todavía pongámosle un margen más de protección. Hagamos la cuenta considerando que son 125 nanosegundos que tenemos que tener. O sea que el tiempo de pulso va a durar 250 nanosegundos. Si tenemos 250 nanosegundos, calculamos, esto es el periodo, calculamos la inversa para hallar la frecuencia. Esto va a operar como máximo a 4 MHz. Si tratamos de que opere más rápido que 4 MHz, o sea, tratamos de generar cambios en los botones esos de entrada más rápido de 4 millones por segundo, el circuito no va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a estar violando los tiempos de setup y los tiempos de hold, porque si hacemos que la frecuencia sea más rápida, el periodo es más chico, con lo cual vamos a estar esperando menos tiempo entre estos flancos. Si usamos flip-flops que necesitan como mínimo la señal estable para operar durante 250 nanosegundos, bueno, esta máquina puede operar a 4 MHz. Puede procesar 4 millones de pulsaciones por segundo. Ahora, quizás el fabricante puso 120 nanosegundos como un valor confiable, pero en realidad nosotros lo probamos y vemos que si esperamos 100 nanosegundos en cada parte, o sea, 200 nanosegundos en total, vemos que funciona bien. Y si hacemos eso, en realidad puede operar a 5 MHz. Bueno, este es el overclocking. Cuando un fabricante de CPUs o de placas de video o de lo que sea dice esta placa funciona a esta determinada frecuencia y nosotros lo hacemos funcionar a un poquito más de eso, bueno, es porque alguien puso algún valor de tolerancia y nosotros estamos quitándole esa tolerancia. Ahora, volviendo a la hoja de datos, vemos que para un nivel de tensión, dependiendo la temperatura a la que se está operando, esos tiempos de setup y de hold van a ser más lentos. O sea que mientras más caliente esté el circuito, más tiempo tenemos que esperar, o sea que más lento va a operar. Por ende, cuando hacemos overclocking tenemos que estar seguros de que esté bien refrigerado porque a mayor temperatura necesitamos esperar mayor periodo, con lo cual la frecuencia de operación va a ser menor. Y si nosotros aumentamos la frecuencia a la que opera y consume, o sea, requiere más potencia porque está operando más instrucciones o más ciclos por segundo, bueno, tenemos que considerar que lo tenemos que refrigerar. Bien, ahora si bien en la materia anterior, Fundamentos de Sistemas Embebidos, aprendimos cómo hacer máquinas de estado, esta es una máquina que va a resolver ese problema específico y si queremos que resuelva otro problema, que detecte otra secuencia, tenemos que diseñar otra máquina desde cero. Y bueno, eso es válido, nosotros podemos diseñar una máquina para un problema específico, pero lo más probable es que en el futuro le tengamos que hacer alguna modificación. Y si tenemos que volver a diseñar todo de cero, es mucho trabajo y es bastante engorroso. Lo que seguro es que a esta altura ya tuvieron alguna materia donde aprendieron a programar
Y entonces vamos a tratar de resolver esto con un programa en una computadora y vamos a ver justamente cómo se vinculan esos dos mundos, el mundo donde resolvíamos algo con un circuito a medida y ahora el mundo donde vamos a resolver esto con un programa a medida que va a correr en una máquina de estado programable que es una computadora, que no es otra cosa más que una máquina de estado a la cual le podemos cambiar la función que resuelve, o sea, la finalidad que tiene, cambiando cómo se encuentra configurada, cambiándole el programa que está ejecutando. Esa FSM que teníamos básicamente estaba leyendo un valor de entrada, estaba siempre viendo cambios en la entrada, estaba calculando un estado nuevo y si el estado había llegado al estado número 3, bueno, la salida valía 1, pero si el estado no era igual a 3, la salida valía 0 y volvía a repetir todo este ciclo. Así que resolvamos esto con un programa en C. En nuestro programa en C, bueno, vamos a incluir alguna biblioteca como para tener control de las entradas y salidas en el sistema operativo donde estemos corriendo. Y ahora vamos a definir una variable llamada estado, la definimos como unsigned, ya que el estado va a ser un número positivo. La vamos a inicializar con el estado 0 cuando arranca. Luego vamos a definir un vector, lo que sería el equivalente a la memoria ROM, en el cual vamos a tener justamente cuáles son los cambios de entrada dependiendo el índice en que nos encontremos dentro de este vector. Y esto, bueno, es constante ya que no lo vamos a cambiar. Y luego vamos a tener un valor para leer la entrada y un valor para generar la salida, así que declaramos eso como variables, aunque en realidad son entradas y salidas. Y empezamos con este bucle infinito que se va a encargar de leer la entrada. Primero va a imprimir un valor de cortesía que dice ingresa un 0 o un 1 con el teclado. Luego lo va a leer en esa variable de entrada, que para nosotros va a ser el canal de entrada. Luego va a calcular el nuevo estado y luego va a producir la salida dependiendo de si se encuentra en el estado 3 o no se encuentra en el estado 3. Y luego, bueno, lo vamos a imprimir por pantalla para que se refresque la salida en pantalla. Tengamos en cuenta cómo se calcula el nuevo estado. Para calcular el nuevo estado vamos a pasar por la máquina de estado, por esta memoria ROM, y vamos a ingresar con un índice. Ese índice va a ser calculado con el valor del estado actual por 2, ya que estábamos corriéndolo hacia la izquierda en un bit, ¿sí? Lo recordamos de la memoria ROM, la forma en la que conectábamos los cables, el estado se encontraba en los cables más significativos. Bueno, es lo que estamos haciendo acá y le estamos sumando entrada puede valer 0 o puede valer 1, así que con esto lo que vamos a generar es un número que puede ir desde 0 hasta 7, ¿sí? Y este va a ser el índice que vamos a utilizar para leer de ese vector. Entonces, por ejemplo, vamos a generar un caso de prueba. Si estamos en el estado 0 e ingresa un 0, lo que tenemos es 0 por 2 es igual a 0, más 0 es 0, con lo cual vamos a ir al estado 1. Si estamos en el estado 1, 1 por 2 es igual a 2 y la entrada es un 0, entonces vamos al 2. Si tenemos 0, 1 y 2, nos quedamos en el estado 1. Ahora, si estábamos en el estado 1, 1 por 2 es igual a 2 y nos ingresa un 1, más 1 es igual a 3, tenemos 0, 1, 2 y 3, nos vamos a ir al estado 2. Y de esta forma, muy sencillamente, resolvemos el cálculo del nuevo estado. Y luego, para calcular el valor de salida va a depender de si estado es igual a 3, así que utilizamos este operador ternario en donde preguntamos, ¿el estado es igual a 3? En el caso de que esto sea verdadero, entonces se va a generar un 1 que se va a guardar en salida. En el caso de que esto sea falso, se va a generar un 0 que se va a guardar en el valor de salida. Así que cualquier buen programador que se precie de serlo sabe usar el operador ternario en C. Bien, entonces escribimos este programa, lo compilamos y luego de compilarlo lo vamos a ejecutar y nos pide que ingresemos un 0 o un 1. Hacemos una secuencia válida, ingresamos 0, 1, 1, vemos que la salida pasa a 1. Bueno, seguimos ingresando unos, ingresamos 0, 0, cualquier valor, 0, 1, 0 y cuando hacemos de vuelta la secuencia válida funciona. Y siempre que hagamos la secuencia válida va a funcionar. Bien, entonces, ¿cómo se encuentran conectados estos dos mundos? El mundo que vimos de máquinas de estado, donde las diseñábamos con circuitos, y los programas que corren en la computadora. Bueno, tenemos que saber identificar
qué parte corresponde a qué cosa dentro de una computadora. Entonces, tenemos por ejemplo la entrada, que eran esos botones y esa señal de clock que se generaba. Bueno, eso tiene que ver con la parte de entrada-salida, tiene que ver con los printf, el scanf y tiene que ver con esas variables especiales que definimos para manejar las entradas y las salidas. Luego tenemos una variable que se llama estado, que es justamente la que guarda el estado, en donde se guarda el resultado de haber computado cuál es el nuevo estado que genera la máquina de estado. Bueno, eso no es otra cosa más que flip-flops. Esos flip-flops se van a encontrar en la memoria RAM de la computadora, ya que esto es de lectura y escritura. Se van a tener que leer cuáles son los valores de esos flip-flops y se van a tener que volver a escribir. Bueno, eso es lo que hace una variable que no es constante, ¿sí? Es una variable, entonces podemos leerla y podemos escribirla. Eso se encuentra en la memoria RAM de la computadora. Luego tenemos otra memoria que es esta memoria ROM, que es los valores estos que están almacenados en esta lookup table. Esto también es memoria, pero es memoria solo lectura, no la estamos modificando. Está ordenada de cierta forma para que nos sea útil para resolver una función como una lookup table, por esto se encuentra almacenado en memoria. Después tenemos una salida, que es esta función f, que se va a calcular su valor dependiendo esta operación, donde se va a determinar cuál es el valor de f, en este caso lo llamamos salida, si tiene que valer 1 o si tiene que valer 0. Y este programa, todos estos pasos que se ejecutan, ¿sí? Sobre todo el paso donde se calcula cuál es el nuevo estado, esto también se encuentra almacenado en memoria en forma de instrucciones. Acá lo estamos viendo en alto nivel en C, eh, ya que todavía no vimos cuál es el formato que tienen las instrucciones, es justamente lo que vamos a ver en la unidad 0 de esta materia. Pero esto también existe dentro de la memoria de la computadora y es la CPU la que se encarga de interpretar cada una de estas instrucciones, cada una de estas líneas, cuando estén pasadas a instrucciones, y de resolver el problema. Así que en esta unidad vamos a plantear que una computadora, cualquiera sea la computadora, está compuesta por unos bloques funcionales que son CPU, la unidad central de proceso, memoria principal y entrada-salida. Y acá tenemos más o menos acomodados cuáles son las partes del programa y cómo se distribuyen dentro de una computadora. Así que por un lado, cuando llamamos a printf y scanf, en realidad estamos interactuando con las entradas y con las salidas. Luego, cuando almacenamos en memoria el estado o almacenamos esta secuencia, esta lookup table, lo estamos almacenando en la memoria. Esto es el equivalente a los flip-flops o al valor que se almacena en la memoria ROM. Y por último, las instrucciones, si bien están almacenadas en memoria, las va a ejecutar la CPU, que esta es la parte resolutiva de la CPU, es la parte donde resuelve el problema con el programa que nosotros le damos. Y cambiando el programa que nosotros le damos, logramos que esto se comporte como otra máquina de estado que resuelva otro problema. La forma en la que se comunican estos tres bloques funcionales es a través de lo que vamos a estudiar que se conoce como bases, que son básicamente cables, donde ciertos cables van a tener determinada función lógica que le vamos a aplicar. En algunos casos va a llevar una dirección para que la CPU pueda acceder a una dirección de memoria o una dirección de entrada-salida. A través del bus de datos van a viajar los datos de CPU a memoria o de CPU a entrada-salida o de memoria a CPU o de entrada-salida a CPU, y existe un bus extra de control donde agrupamos todas las otras señales que necesitamos de control, todos los otros cables que hacen falta para que esto funcione, que no son específicamente datos ni específicamente direcciones. Con esto terminamos la unidad F, la unidad -1 de repaso, y bueno, a continuación vamos a estudiar cómo funcionan estas computadoras. Nos vamos a olvidar de las máquinas de estado, de el álgebra de Boole, de la lógica combinacional y la lógica secuencial, pero bueno, nos hace falta tener ese conocimiento para cuando estudiemos las partes que componen las computadoras, entendemos de qué estamos hablando. Si hablamos de un registro, sabemos que va a tener flip-flops. Si hablamos de una ALU, de una unidad aritmético-lógica, sabemos que va a tener lógica combinacional, sumadores, restadores, comparadores, demás circuitos que ya estudiamos y ya conocemos. Bueno, y por último, antes de que salten a la sección de comentarios y nos critiquen este programa de ejemplo que estamos usando, sabemos que tiene claramente un error, así que lo vamos a corregir antes de continuar. Para quienes no se hayan dado cuenta del error, es normal, es algo que se aprende con la experiencia. Lo que tiene de malo este programa es que estamos tomando un valor que proviene del teclado, proviene de un usuario. Esto es un valor que se va a escribir en esta variable
no tiene ninguna verificación y luego estamos usando ese valor ingresado por teclado para sumárselo a otros valores que tenemos y todo esto se va a usar como un índice para apuntar a memoria y eso es una falla grave. Al no estar verificando cuál es este valor de entrada, el usuario puede ingresar cualquier cosa y ese cualquier cosa va a hacer que el índice este tenga un valor deliberado, si es que están tratando de hacer algún ataque, y acceda a una posición de memoria aleatoria que se va a sumar al comienzo de este vector que se encuentra en memoria. Un lenguaje de programación un poco más moderno como Rust va a tener verificación de que nos estamos pasando del tamaño definido para este vector y va a terminar el programa. C es un lenguaje que no hace eso, por eso tenemos que ser conscientes a la hora de estar accediendo a memoria de no excedernos del rango de memoria que tenemos asignado en nuestro programa. Existen muchas formas de manejar este tipo de detectar este tipo de error. La que vamos a usar nosotros es, vamos a incluir assert.h, assert.h, y esto nos va a permitir poner condiciones. Entonces, luego de este scanf, la condición que tenemos que tener es que entrada sea menor que 2, ya que entrada es un unsigned int, así que solamente puede valer valores positivos, puede valer 0 o 1, por ende, entrada tiene que ser menor que 2. Así que lo compilamos y lo probamos, y mientras todo esté bien, el programa funciona. Ahora, si ingresamos un valor inválido como 4, bueno, se va a detener el programa, nos va a decir en qué línea se produjo la excepción, la aserción, y tenemos que ir a ver qué pasó en el código en este caso. Ahora, esto es una verificación que siempre tenemos que hacer cuando ingresa un valor que desconocemos cuál puede ser, ya que lo ingresa el usuario, pero también nos podemos haber equivocado nosotros. ¿Qué pasa si acá nosotros en vez de poner un 0 pusimos un 9? Un valor que está fuera de los estados posibles y que obviamente va a salir lejos de los valores que están representados en esta máquina de estado. Esto es como dispararse en el pie, es un error autoinducido. Entonces, cuando calculamos el nuevo estado, también nos aseguramos con otro assert de que el estado tiene que ser menor que 8, ya que puede ir de 0 a 7. Así que compilamos el programa y cuando ejecutamos, bueno, vamos a tener valores. Supongamos que tenemos un valor válido, ingresamos un 1, ingresamos otro 1 y ahí vemos que en esa seguidilla de recorrer la máquina de estado llegamos a esta condición donde tomamos ese valor inválido y bueno, tenemos que ir a detectar a la línea 12 porque el valor de estado no es el que corresponde y vamos a tener que usar algún debugger y hacer la secuencia, ver el backtrace, a ver dónde fue que introdujimos un valor inválido.